No existía un doctorado en una institución pública. Solamente existía un posgrado en antropología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Era una de las metas la de reactivar la docencia de posgrado. La idea del doctorado es interesante porque estaba concebido como un doctorado basado en la investigación y también un doctorado, y esto es importante y raro entonces, que era fuera de la Ciudad de México, ¿no? El país se estudiaba en muchos sentidos desde la Ciudad de México. Este proceso de las ciencias sociales hacia las regiones del país coincide también con un movimiento que se da en la Universidad de Guadalajara, donde se está haciendo una reforma académica importante en ese periodo de los años 80, que transforma fundamentalmente la Universidad de Guadalajara en toda su estructura. Y en ese contexto es que Jorge Alonso promueve el doctorado, pues necesitaba consolidarse. Y nosotros necesitábamos en la Universidad de Guadalajara consolidar la reforma. ¿Y cuáles eran las vías? Pues era con la formación de recursos humanos de alto nivel, y para ello lo fundamental era crear un doctorado en ciencias sociales. De doctorado siguen funcionando, siguen egresando y que generaron una serie de tesis, de resultados de investigación, que son tesis muy importantes, que ganaron premios nacionales y que por supuesto existe ese patrimonio escrito de los estudios ya en las regiones. En la maestría yo investigué el tema de las familias homoparentales y cómo estas familias pues transversalizaban un modelo y una institución. Fui pues viendo la propia importancia de la religión entre las familias homoparentales con las que yo trabajé. Fui consolidando el proyecto y ya dentro del CIESAS pues se desarrolló todas las siguientes etapas de trabajo de campo, la propia asesoría y el trabajo conjunto con los profesores, los seminarios, la discusión con mis compañeros. Fue, creo que, un proceso muy, muy padre, un proceso muy generoso por parte de todas las personas con las que yo pude convivir en esos años, insisto. Mi tutora, por supuesto, mis profesores, mis compañeros, el equipo técnico del CIESAS. Yo concluí el doctorado muy, muy agradecida con todos. Y en mi caso eso fue decisivo. Encontrar un equipo, una comunidad, en este caso, en la cual yo me estaba formando, que me diera ese apoyo tan sólido y tan amplio y que, insisto, es necesario también en los proyectos de investigación. A mí me parece que el doctorado de Ciencias Sociales del CIESAS conjuga muy bien estar elaborando una investigación, la elaboración de una investigación, el proceso de una investigación que significa recolectar materiales, hacer lecturas, con el trabajo crítico necesario, el trabajo teórico, la crítica fuerte, digamos, para poder producir algo con más solidez. Permite el crecimiento intelectual y permite también la generación de conocimiento más sólido, digamos. Yo había decidido
no salir a buscar un posgrado, sino esperar a que hubiera un buen posgrado en Guadalajara. Entonces, cuando llegó el doctorado en Ciencias Sociales conjuntamente de la CIESAS y la UDG, yo ya tenía una carrera establecida como académico. Tuve que cambiar la vida cotidiana, familiar, para no abandonar a la familia, aprender a trabajar en mi casa con los hijos que estaban pequeños, entonces alrededor, para evitar ese síndrome del padre ausente, estar dedicado a estudiar. Eso fue muy satisfactorio poderlo hacer y bueno, marca el resto de la vida para los hijos y para mí mismo. Entonces, cuando se abre el doctorado del CIESAS en aquel entonces en un convenio con la Universidad de Guadalajara, a mí me pareció que era el doctorado perfecto para mí, no lo dudé ni un segundo, y entonces en cuanto surgió la convocatoria, pues me presenté, tuve la suerte de ser seleccionada en la primera generación del doctorado, y creo que fue una decisión afortunada de la cual cada vez estoy más segura y más contenta, ¿no? Yo creo que el nivel de rigor y de exigencia fue tal que, bueno, de esa generación primera y de las otras que han seguido saliendo, pues hay gente que ha tenido un impacto muy importante, no solamente en términos académicos, sino sociales, ¿no? Yo creo que este doctorado tiene muchas ventajas sobre algunos otros que conozco también bien, y que tiene que ver con una solidez del cuerpo académico que lo conduce, una calidad enorme de sus profesores, asesores y tutores, una enorme capacidad de diálogo con la realidad nacional e internacional, cosa que no en todos los doctorados está presente, y de manera especial un nivel de exigencia y de acompañamiento que se complementan, ¿no? O sea, por un lado es una exigencia terrible, ¿no? Pero por el otro lado hay un acompañamiento muy generoso, ¿no? Estar en el doctorado fue para mí muy significativo porque me gustaba mucho el sistema CIESAS, es decir, la forma de trabajo, la perspectiva que tienen, y entonces para mí era importante darle continuidad a este proceso, y fue como interesante indagar lo que se dice y lo que se hace en el doctorado. Ya en el doctorado tuve la oportunidad de verdaderamente hacer una investigación desde desde mis conceptos, desde mis ideas y desde lo que yo quería hacer y aportar a la ciencia y a la investigación. Entonces, esa fue digamos que el verdadero aporte y diferencia entre la maestría y el doctorado. Yo siempre además he dicho que soy 100% CIESAS, y además no CIESAS sino CIESAS Occidente, porque tiene un enfoque muy claro el CIESAS Occidente, además de todos los CIESAS. Entonces, obviamente sí es muy marcado mi antes y después por mi paso por CIESAS, o sea, sí hay una gran diferencia en mi persona y en mi quehacer profesional y en lo que yo quería hacer. O sea, estando aquí me di cuenta que yo quería ser investigadora. Para mí fue una mega experiencia estar en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Y digo mega porque creo hay tres cosas fundamentales, ¿no? La sola experiencia de estar en un doctorado, formarme, ¿no?, como doctora en Ciencias Sociales en una universidad pública. Porque para mí, ¿no?, mi trayectoria había sido una formación básicamente en una universidad privada. Trabajar en un doctorado con estudiantes, personas de muchas otras universidades, con otros recursos, con otras capacidades, con otros intereses, en un ámbito de cuestionamiento como institución pública, fue una experiencia maravillosa. Segundo elemento, contenidos y procesos vividos en esa formación. Los niveles de exigencia verdaderamente altos, importantísimos, ¿no? Es decir, sin tapujos, sin necesidad de estar justificando, es decir, de veras yo viví un proceso de formación en los cuales había que estar al 100% cumpliendo, trabajando y produciendo. Y el tercero, que es el que me parece central, lo aprendí, capitalicé
yo digo, ya me había formado en una universidad donde predomina, digamos, el diálogo académico, por supuesto, pero siempre hay dificultades. Mi proceso de formación doctoral realmente me enseñó lo que es el diálogo académico. El diálogo académico que incluye la seriedad en las lecturas que hace uno de los documentos, la seriedad en la producción, la seriedad en los comentarios, la seriedad en la crítica. Siendo yo originario de El Salvador, es decir, no siendo mexicano, para mí era también una estancia mucho más larga en México. Hice las consultas pertinentes y sabía que el CIESAS me iba a apoyar para continuar con mis estudios de doctorado y apoyarme con la beca ante CONACYT. Y así fue pues como yo decidí ingresar a CIESAS Occidente. Ya en trabajo de campo para la maestría, mi esposa queda embarazada, entonces ya tenemos un bebé en camino, ¿verdad? Diego, que nace en Chiapas, ¿verdad? Entonces tengo un hijo chiapaneco salvadoreño, ¿verdad? Y que prácticamente nace con un mes de diferencia de mi tesis de maestría, ¿verdad? Entonces para mí fue una experiencia familiar muy fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Luego sale la oportunidad de continuar con los estudios de doctorado, defiendo mi tesis y nos vamos con mi bebé de un mes prácticamente, nos vamos a Guadalajara, ¿verdad? Ya con la beca de CONACYT, y pues te tengo que decir que fueron meses de mucho sacrificio y de estrechez económica, pero que yo creo que lo que yo más valoro de mi estancia allá en Guadalajara no solo fueron los cursos y haber tenido la oportunidad de haber compartido con profesores y compañeros de calidad profesional, académica y humana notables, sino el acompañamiento, repito, de Magdalena, quien comenzó a incorporar, yo creo que es algo muy positivo de ella, comenzó a incorporarme en proyectos que ella hacía, ¿verdad? Y creo que gracias a esta formación que obtuve allá en Guadalajara como en Chiapas, afortunadamente ni en México ni aquí en El Salvador me ha faltado un empleo. En el 2006, que es el año en que yo ingresé, los programas del CIESAS Occidente no eran todavía muy conocidos en el círculo universitario en el que yo me desenvolvía en la Universidad de Colima. Sin embargo, ese año nuestra querida Carmen Castañeda realizó una visita a la Universidad de Colima para informarnos sobre los programas del CIESAS, especialmente la línea en historia del doctorado en ciencias sociales. Me interesó mucho y al término de mi maestría, pues apliqué, ingresé mi solicitud y fue aprobada. La formación teórico-metodológica de sus estudiantes es un sello distintivo del CIESAS, ¿no? Pues de alguna manera quienes egresamos del CIESAS tenemos, por así decir, puertas abiertas en muchas instituciones porque precisamente se reconoce todo el trabajo y la formación de los estudiantes de posgrado, ¿no? De maestría y de doctorado. Y cuando terminé la maestría en Ciencias Sociales, me invitaron a trabajar en esa institución y me empezaron a invitar que fuéramos pensando en un programa de posgrado para pudiéramos realizar el doctorado. Y coincidió la coyuntura institucional del Colegio de la Frontera Norte con la convocatoria del programa de doctorado en Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Guadalajara. Se me hizo muy atractivo que yo pudiera trabajar, hacer mi investigación de doctorado, mi tesis de doctorado, con un tema de migración en un estado que es un estado de expulsor de migrantes, y en un programa que estaba diseñado para trabajarlo en la investigación. Para mí fue un excelente programa porque me permitió que el programa lo pudiera organizar y coordinar en relación a cómo iba a desarrollar mi tesis de doctorado. De tal manera que cada producto que yo realizaba de un curso, ya sea de estadística, de metodología, de región, era parte de un avance de mi tesis, porque teníamos la posibilidad de tener a los profesores en las clases, pero también teníamos la posibilidad, que fue algo
también algo que ha sido de gran bondad del programa, las tutorías, tenía un programa de tutorías. Entonces era un concepto diferente en el cual había un acompañamiento de tus directores de una forma más integral para el mismo avance de tu investigación. Por las cuestiones del destino me encontré con la doctora Tere, mediante otras amigas en una situación, visitando a una amiga en común en el hospital, y me dijo, está abierta la convocatoria ahorita. Pues ya de allí ella me ayudó con mi solicitud y me ayudó bastante a tomar una postura más crítica a las intervenciones de la sociedad civil, que al final de cuentas ese era el propósito, lo que me trajo al doctorado en primer lugar. La contribución del doctorado de Ciencias Occidente fue muy importante porque permitió poder tener un nivel que a su vez pues permitió la apertura por lo menos de maestrías y después de doctorados en varios lugares. A todos los que han participado en este programa, que estuvimos juntos en los inicios de los doctorados en Ciencias Sociales y que hoy en día tanto CIESAS como la universidad tienen sus programas, pues felicitarlos porque ha sido un esfuerzo continuo de 25 años que ha dado resultados importantes. Que sean muchos más años, ¿verdad? 25 es un gran logro, pero ojalá y siga creciendo y haya más oportunidades para más personas a formarse en ese doctorado. Dar oportunidad de tener nuevas miradas. Y yo creo que eso es lo que nos permite un doctorado en Ciencias Sociales, de ampliar nuestra visión del tema, de los estudios que nosotros estamos realizando, ¿no? Y yo creo que eso nos permite ver como, decía yo, diferentes lentes la realidad que estamos estudiando, analizando. Porque un doctorado, digo, se dice pronto, 4 años, ¿qué son 4 años para una vida de 60, 65, 70, que uno puede decir, pues a lo mejor voy a vivir hasta por allá? Son muchísimos por la calidad del proceso, no solo porque son 4 años, sino por la calidad del proceso. Y yo diría que, digamos, a partir de mi propia experiencia, a mí sí me marcó ese doctorado, lo cual estoy sumamente agradecida, tanto por los niveles más bien las experiencias que pudo haber tenido de negativas, de angustias, incluso de fracasos, ¿no? Es decir, producir, ¿no? Y luego darte cuenta pues, que esa producción no es lo que debe de ser, etcétera. Es decir, enfrentar todas esas cuestiones acompañadas de gente de altísima calidad académica y altísima calidad humana. Yo estoy muy contento de que hayan pasado todos estos años con tantos logros acumulados y muy orgulloso de ser parte de esa comunidad desde el origen.